Bueno, también lo subí ayer, medio tarde, la clase del jueves, pero bueno, vamos arrancando con esta. Ahí les comparto pantalla y vamos. Esto comparte. Bueno, ahí están viendo la pantalla. Espectacular. Bueno, la clase de hoy es sobre macroeconomía. Ya vamos dejando atrás un poco todos los aspectos micro. En esta parte vamos a estar retomando algunos conceptos que estuvimos analizando al principio de la cursada, sobre todo lo que tiene que ver con medición, ¿no? Ahora vamos a tratar de ver algunos aspectos también empíricos y otros aspectos más teóricos sobre la teoría macroeconómica, que nada, espero que les interese. La clase de hoy va a estar basada en el capítulo 12 y 19 de Samuelson. Es la introducción del capítulo 12 y después más bien el capítulo 19. De todas maneras, como quería hacerla un poco más corta y que no quede en clase tan larga y para no perdernos, no va a ser absolutamente todo el capítulo 19, pero sí gran parte y seguramente retomemos el jueves que viene el capítulo y algunas cosas que no están en Samuelson, así que estaría bueno que las vayan siguiendo de acá. Otra buena forma de seguirlo es a través de las notas de Solari, que tienen un approach bastante intuitivo de lo que vamos a estar viendo, que es los modelos más básicos o más introductorios que hay en términos de macroeconomía. Bien, como no sé si se acuerdan, lo que vamos a intentar estudiar en macroeconomía ya no son unidades económicas per se, sino que esas unidades económicas las vamos a estar agrupando y esa va a ser un poco la idea de trabajo de ahora en más, ¿no? Trabajar agregados macroeconómicos se llaman, ¿no? Varias unidades sumadas en un conjunto, que generalmente el estudio de la macro tiene mucho que ver con un contexto nacional, aunque también, bueno, pueden ser gobiernos locales, pero generalmente la unidad de análisis de la macro tiene que ver con economías de los países como un todo. Distinción que me interesa hacer es una distinción entre riqueza e ingreso. Este es un punto que cuando hablamos matriz insumo-producto lo tratamos y... Estoy acomodándome la pantalla. Es un punto que lo tratamos y que tiene que ver primero con dos cosas, con entender cuál es la naturaleza de los dos fenómenos. Por un lado teníamos la riqueza, y vamos a dividirlo entre riqueza e ingreso. Por un lado el ingreso, que es lo que medimos en el PBI, por ejemplo, cuando hicimos el cálculo, también lo llamamos propiamente ingreso, como método de medición de la economía, cuando sumábamos las remuneraciones de los factores productivos. Yo en ese momento había dicho que eso eran variables de flujo. Es decir, no sé, si lo comparamos como con la imagen de abajo, que lo que estamos intentando ver es, bueno, qué caudal de agua pasa por un determinado lugar en un determinado tiempo, ¿no? Lo que sería, ¿no?, el caudal de un río. En economía, en vez de medir caudal de agua, lo que vamos a estar viendo es cuántos productos y servicios se venden en una economía en un determinado periodo de tiempo, que puede ser trimestral, anual, mensual, ¿no? Como sea.
Pero la idea es eso, tener delimitado bien el scope, la franja de tiempo que estamos analizando, y tener en claro esta idea de que no es acumulable, es, bueno, yo mido el PBI, mido el ingreso, es una medida de los bienes y servicios generados en el periodo de tiempo que esté especificando. Del otro lado tenemos una variable stock, que es la riqueza. Y la riqueza, sí, en este caso es acumulable. Ahora bien, son conceptos que están íntimamente relacionados y que a veces se pueden confundir, pero a veces la mejor forma de identificar lo que es la riqueza es a través de, no sé, quisiera llamar como el concepto de activo que por ahí uno tiene de contabilidad 1, ¿no? Todas aquellas objetos, bienes que nos brindan un derecho, que lo vamos a poder utilizar durante muchos años, a veces, bueno, quizás es un año, pero bueno, en ese caso de que sea no sé, una maquinaria que se amortiza en un año completamente, bueno, eso nos da riqueza solo un año, pero generalmente se amortizan en más tiempo que un año. Bueno, todos esos bienes que son acumulables son parte de la riqueza que tiene un país. En términos de riqueza también podemos hablar de los recursos naturales que tiene un país, no sé, la reserva que tiene de petróleo, la fertilidad que tiene la tierra, podemos hablar también de la calidad humana, ¿no? De los recursos, ¿cómo se llaman? Los recursos que somos nosotros, digamos, del conocimiento que tiene el país, que ir dando vuelta, la capacidad de generar ciencia, de investigar, de producir nuevos métodos de fabricación de productos. Bueno, todo ese conocimiento acumulado y que no se va a perder de un año para otro, bueno, todo eso es parte de lo que es la riqueza de un país. Bien, volviendo a lo que es la parte del ingreso, a la parte flujo, a la parte que lo vamos contando solo para un año, tenemos que pensar que a medida que uno tiene mayor capacidad de producir, es bastante intuitivo pensar que esa capacidad de producir es acumulativa. Es decir, ¿no? Yo un año invertí en una maquinaria que me va a dar mayor productividad durante 5 años, por ejemplo. Bueno, quizás esa maquinaria me da productividad esos 5 años. Al año siguiente yo compro una maquinaria adicional. Y de esa forma podemos establecer como una correlación entre riqueza y ingreso como variable flujo alimentando esa riqueza. Por otro lado, como formas de referirnos al ingreso, lo que vamos a tener es, bueno, la medición, la medida como por excelencia que vamos a tratar es el PBI, que es el Producto Bruto Interno. Ahora, cada sigla del Producto Bruto Interno nos plantea una disyuntiva o una forma de medir ese ingreso. Primero, bueno, el producto sí, tiene que ver con la cantidad de bienes y servicios que tiene una economía. Ahora, puede ser bruto o neto. La diferencia entre bruto y neto son las amortizaciones. Cuando uno descuenta amortizaciones, estaría neteando ese producto. Por lo general, se utilizan medidas brutas del ingreso, pero me parece interesante que sepan que también puede medirse de neto el ingreso. Y por otro lado puede ser interno o nacional. Esta es una diferenciación que también es más rara, no se suele usar tanto, se suele usar en la parte interna solamente, pero hay veces que es interesante también medir el espectro nacional. El espectro interno lo que hace referencia es a las fronteras de un país, ¿no? Todo lo que se produce dentro de la frontera, independientemente de quién es el que lo produce.
En cambio, el producto nacional tiene que ver con la nacionalidad de quién está produciendo un producto. Entonces, los servicios, por ejemplo, que produce un argentino en no sé, Estados Unidos, un argentino que esté trabajando en Estados Unidos, aportan al producto nacional. Ahora, el producto que esté elaborando un uruguayo que viva en Argentina no es parte del producto nacional argentino, es parte del producto interno. O sea, interno es dentro de la frontera, nacional tiene que ver con el origen o la nacionalidad de quién es el que está produciendo. Una pregunta. Sí. ¿Pero qué aporta en forma de impuestos? O sea, si una persona vive en Estados Unidos y produce, no sé, bombitas, ¿esa persona aporta un impuesto a la Argentina, por así decirlo? Y si no aporta, no contribuye al Producto Sí, Bruto Nacional. no es estrictamente que está aportando a la producción o está dando algún recurso a la Argentina. Simplemente cuando estamos midiendo producto en términos nacionales, estamos diciendo, bueno, yo voy a calcular cuánto es lo que producen los argentinos en todo el mundo. Digamos, esa es la forma de pensarlo. No necesariamente como que ese argentino está aportando algo al gobierno nacional de su país, ¿no? Pero es una cuenta interesante como para saber, bueno, qué tantos recursos tengo desperdigados por el mundo que están produciendo ¿no? afuera del país. Cuando uno piensa, no sé, fenómenos de exportación, la famosa fuga de cerebros que se dio, por ejemplo, en los años 60, fines de los 60 y principios de los 70 en Argentina. Cuando uno piensa en esa fuga de cerebros, ¿no? que era personas con alta capacidad productiva, personas muy capacitadas, dejaron de aportar al Producto Interno Argentino. Eso significa que podemos decir que la riqueza argentina en términos de recursos bajó un montón, pero que Argentina seguía teniendo una capacidad potencial de producir, si hubiese conservado todos sus recursos nacionales, mucho más amplia. Es una idea un poco teórica, capaz, porque al fin y al cabo siempre nos va a interesar cuánto se produce en el interior. ¿Por qué? Porque también en la idea, Vladimir era el que me preguntó, perdón, no veo el... Sí, sí, sí. Mira, ya alguna voz voy cazando. ¿Por qué? Porque los impuestos generalmente al trabajo se pagan en el lugar en el que uno está trabajando. Y no se podría, o al menos no se me ocurre en ningún caso, donde se doble imputen impuestos al trabajo, donde, por ejemplo, yo le cobre, o sea, un argentino que esté trabajando en Estados Unidos va a pagar los impuestos al trabajo de Estados Unidos, pero que a su vez también tenga que pagar impuestos al trabajo en Argentina. La verdad que me parece eso no pasa. Siempre los impuestos van, digamos, una sola vez. Pero sí, bueno, es más como un hecho estilizado teórico que está bueno conocer y saber la diferencia. Un punto que quería hacer con esto de la riqueza y del ingreso, bueno, por un lado es que hay dos formas de considerarlo, que también lo hablamos cuando hablamos de medición de la economía, que era hablar de valores nominales o de valores reales. Nosotros en Argentina por ahí estamos un poco acostumbrados a que haya inflación, entonces se entiende más claramente de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Con el paso del tiempo, el valor de nuestra moneda va cayendo. Entonces, hablar de valores nominales, es decir, del valor que tiene la moneda hoy en día y compararlo con el valor que tenía la moneda o con precios
nominales, ¿no? Precios de otro tiempo, de otros años, te genera una distorsión en la comparación. ¿Por qué? Porque no estás comparando la misma capacidad de compra o los mismos niveles de precios por producir las mismas cosas. Entonces, la idea de medir riqueza o ingreso en valores reales es medir la cantidad de productos que estoy diciendo, entonces, que estoy fabricando. Ahora, acá hay un problema. No podemos sumar peras con manzanas, entonces la forma de poder sumar todos los productos que una economía produce es a través de moneda, ¿no? Que esa es una de las funciones que vamos a ver más adelante que tiene el dinero, darnos una unidad de cuenta. Entonces, pero tengo este problema de que la moneda pierde su valor. Entonces se utiliza lo que se conocen como deflactores, que es decir, hacer un ajuste a través de un deflactor de un valor nominal que me permita llevar eso a valores monetarios del pasado. Entonces, yo cuando mido, si quiero comparar el producto de Argentina del 2000 contra el del 2019, probablemente puedo elegir primero en términos de en pesos de qué año quiero medir o comparar el producto. Y después, nada, simplemente voy a buscar el deflactor de precios de alguno de los 2 años y voy a tratar de llevar o los pesos del 2019 a pesos del 2000 o los pesos del 2000 a los pesos del 2019. Más adelante también vamos a hacer un ejemplo práctico de esta idea, pero es como para que ya la vayan masticando y vayan teniendo en mente estas diferenciaciones entre valores nominales y valores reales. Y lo otro es que también me parece un punto interesante, que son los efectos de las devaluaciones. Porque, nada, es un tema bastante candente siempre en Argentina, saber qué va a pasar con el dólar y saber también cuáles son los efectos que tiene el dólar dentro de la riqueza de Argentina. Y nada, tiene múltiples efectos. La verdad que uno no puede ser concluyente en la forma en que operan las devaluaciones, porque, por un lado, a las personas en la vida diaria, los que trabajamos, una devaluación, es decir, que el peso tenga menos valor en términos de una moneda extranjera, significa que en términos de esa moneda extranjera nuestro salario vale menos, ¿no? Si un argentino que esté trabajando, que esté viviendo en otro país, ¿no? Pero trabajando para Argentina, de repente con una devaluación se va a ver sumamente perjudicado, porque si su sueldo sale de pesos argentinos que cada vez valen menos en términos de la moneda del país en el que él está, nada, va a estar al horno. Entonces, por ese lado, se dice que las devaluaciones son perjudiciales en términos de los salarios de los trabajadores. Ahora, ¿qué pasa con la riqueza? Bueno, la riqueza, por el contrario, como son bienes que se suelen acumular y que suelen estar seteados en valores en dólares, una devaluación puede aumentar la riqueza. Por ejemplo, en Argentina, el mercado inmobiliario, las casas, generalmente se comercializan en dólares, ¿no? Y el valor que tiene una casa en Argentina generalmente se dice en dólares, ¿no? Cuánto vale un departamento, cuánto vale un negocio, todo está dolarizado. Ahora, cada vez que ocurre una devaluación, la riqueza en dólares de las familias argentinas que tienen la suerte de ser propietarias va a aumentar. Entonces, por un lado tenemos que su salario en dólares disminuyó y que por lo tanto serían más pobres, pero por otro lado, hay personas que tuvieron un efecto riqueza que los benefició. Esta es una discusión que se dio bastante en el último tiempo con los préstamos UVA,
donde los préstamos se ajustaban, el valor de pago hacia la inflación, pero con sucesivas devaluaciones. O sea, por un lado, las personas tenedoras de ese préstamo estaban perdiendo porque la inflación los estaba matando a la hora de pagar su crédito, pero por otro lado, ellos habían usado ese crédito para adquirir viviendas, que son bienes en dólares, que ante las sucesivas devaluaciones habían aumentado su valor. Entonces, bueno, la situación de establecer, ¿no?, si una devaluación es positiva o negativa, a veces tiene sus tintes, ¿no?, sus lados positivos y sus lados negativos. Rodrigo, ¿levantaste la mano? ¿Puede ser? Sí, sí, fue un error. Ah, ok. Ahí me agregué Una pregunta. Sí. En términos de comercio exterior sería para, por ejemplo, vender, no sé, trigo, comparándonos con otro país. Si nosotros tenemos devaluación, por lo tanto, Estados Unidos puede comprarnos con menos dólares, más cantidad, nos sirve para lo que es exportación. ¿Estaría bien así? En ese Claro. caso. Bueno, en términos de exportaciones, también, ¿no? Al resto del mundo se le hace más económico comprar productos argentinos y serían beneficiados, ¿no? Son otros de los sectores, así como los que tienen propiedades, que sufren un efecto riqueza positivo, los exportadores también tienen un efecto positivo en la competitividad que tienen con respecto al resto del mundo. Por otro lado, de la otra cara de la moneda serían los importadores, que les va a salir mucho más caro traer el material que estén comercializando. Cuando hablamos de bienes finales, que se importan bienes finales, muchos dirían que la devaluación es favorable porque estaría favoreciendo la producción argentina, ¿no? Estaría encareciendo los productos de afuera. Ahora, Argentina es un país que no produce muchos bienes de capital, entonces también una devaluación hace que se dificulte la incorporación de nuevo capital, de nuevas maquinarias, de mayor tecnología. Como siempre, a mí lo que me interesaría que ustedes vayan ganando, al menos en este curso, es, bueno, uno puede tener su perspectiva o puede ¿no? Tener una ideología, unos principios que vayan hacia un lado, pero tampoco dejarse enceguezar por una idea, ¿no? Reconocer que está lleno de grises una ciencia como la nuestra, donde hay muchos efectos encontrados y donde muchas veces es muy difícil encontrar relaciones de causalidad tajantes o taxativas. Bien. Acá lo que les intento mostrar es un poco que podamos discutir con ejemplo argentino algunos conceptos que tienen que ver con el ciclo económico y el PBI potencial, el crecimiento potencial que tiene una economía. Primero, en el gráfico de la derecha, de arriba a la derecha, tenemos la historia desde 1960 hasta 2018 del Producto Bruto Interno de Argentina en 10.000 millones. Esto es un truquito como para que el eje me quede con números más o menos visibles, pero la verdad que a veces hablar en términos brutos bueno, ya es el PBI, ya es Producto Bruto. Hablar en términos numéricos es bastante difícil porque son muchos los ceros que tiene un PBI atrás, entonces se vuelve un poco difícil la interpretación, pero vamos a hacerlo lo mejor posible para tratar de quedarnos
con un poco la historia que nos está contando este gráfico. Lo primero que podemos hacer es una comparación, ¿no? Ver qué dirección tiene el PBI a lo largo de los años. Y lo que vemos es que Argentina creció, ¿no? Arrancamos en 200 y hoy estamos en 700. La línea roja punteada nos muestra un poco cómo fue el promedio de ese crecimiento. Que si uno hace la cuenta de la cantidad de años que son 50, 40, 60 años que tenemos en esta muestra que estamos analizando, bueno, el crecimiento promedio de Argentina fue de 2% por año. Es decir, siempre de a poco estuvimos creciendo. Y es más o menos un valor estándar internacional, que ¿no? se dice que un año económico siempre es bueno si se crece, ¿no? Si se producen más productos que el año anterior, pero se dice que ya es muy bueno a partir de 3%. Bien, esta línea roja nos marca la tendencia de cómo debería crecer la economía argentina a lo largo del tiempo. Otra forma de conocerlo, o una aproximación más teórica de cómo se conoce esta tendencia o esta idea de que, bueno, en promedio siempre vamos a crecer al 3%, es la de PBI potencial, el producto potencial, que es la máxima capacidad que tenga una economía de crecer durante un periodo de tiempo. Ahora, en el gráfico se ve claramente cómo hay veces que la línea azul, que es la línea verdadera de lo que pasó, hay veces que está por encima de esa línea roja y hay veces que está por debajo de esa línea roja. Entonces, que esté por debajo, bueno, uno puede decir, si el PBI potencial es el potencial máximo que puede tener una economía, podríamos estar con capacidad ociosa y estar por debajo de esa línea de PBI potencial. Ahora, ¿qué significa que el PBI potencial esté arriba que el PBI esté por encima del PBI potencial? Como por ejemplo es lo que está pasando en la actualidad. La línea azul, que es el PBI real, o el que observamos, está por encima de la línea roja. Bueno, en esos casos es cuando se habla de economías sobrecalentadas y que son economías que pueden tener alto riesgo de inflación. Bueno, es un poco lo que nos está pasando. Otra forma de interpretarlo es como economías que tienen exceso de demanda y como vimos en el approach microeconómico, cada vez que hay exceso de demanda, si no aumenta la oferta, eso puede ser leído por los oferentes como una posibilidad de hacer un traslado a precios y obtener mayores ganancias. El crecimiento puede leerse como exceso de demanda, que se traduce, bueno, en inflación. Ahora, bueno, analizamos un poco cuál es la idea, el comportamiento tendencial que puede tener una economía, que no decimos que la economía crece al 3%. Ahora, ¿qué es lo que pasa efectivamente año a año? Bueno, Argentina tiene esto que se llama un crucigrama. Esto es la misma historia, digamos, del PBI, pero quitando la tendencia. Y eso lo que nos da es cómo fue el crecimiento en cada año. Noten que ahora, bueno, lo hice un poco mal, hice dos cosas mal en los gráficos. Una, que no especifique que acá estoy hablando de valores monetarios, de pesos, y acá voy a estar hablando de porcentajes, ¿no? Crecimiento del PIB de Argentina en términos de porcentaje. Bueno, el crecimiento de Argentina parece un electrocardiograma. El promedio nos dice que está en 2,8, ¿no? Y es un poco la línea verdecita
clarita que me marca el centro del electrocardiograma. Está por encima de 0, está bien. Pero ahora tengo un montón de puntos donde el PBI está por debajo del 0, es decir, que el PBI cayó. Y esto se leen como los ciclos económicos, ¿no? Y los ciclos económicos tienen dos partes. Tienen recesiones, que son caídas del PBI, es decir, cuando tenemos el PBI por debajo del 0, de crecimiento del PBI por debajo del 0, es decir, negativo, o periodos de auge, donde el crecimiento del PBI es superior a 0, que serían los picos y los valles. Los valles serían las recesiones. Normalmente, la idea de este electrocardiograma que se da en todos los países es que sea lo más suavecito posible y que no tenga grandes fluctuaciones. Bueno, es algo que no nos pasa y que ya mismo en este gráfico que nos cuenta la historia de los últimos 50 años de Argentina, hubo muy pocos periodos de estabilidad, o si bien si hubo periodos de buen crecimiento, no sé, por ejemplo, acá estoy apuntando en el 63, durante los primeros años de los 90, entre el 2002 y el 2007, tenemos periodos de altísimo crecimiento, pero seguidos por crisis que te la ponen mal, ¿no? Crisis donde el PBI cayó 5%, en este caso en el 2001 cayó un 10%, es una barbaridad. La idea, ¿no?, del estudio de la macroeconomía es sobre todo poder lograr indicadores macro en términos de crecimiento lo más estables posibles, que es los auges y las crisis son inevitables, ¿no? Obviamente uno quiere vivir de auge, pero eso no pasa. Pero la idea es que esté más cerca del promedio. Así, los años que tenemos crisis, no son crisis que, no sé, por ejemplo, tienen aumentos en la pobreza exorbitantes, ¿no? Por último, el último hecho de Argentina, que es bastante peculiar, porque hacía rato no se daba, es el hecho desde que el 2011 hasta la actualidad, estamos en un periodo donde no conocemos lo que es el auge, sino que a lo sumo llegamos a producir lo mismo que el año pasado, pero vivimos como en un contexto de crisis permanente, bastante duro. A ver, perdón, me interesaría retomar las preguntas del chat. No sé si Eugenia, bueno, nos hace un comentario que la inflación aumenta todo, nos mata. Sí, aumentan los precios, pero bueno, hay que saber leer esos aumentos de precios en términos reales y también nominales. Pero de todas maneras, todos sabemos que, digamos, la inflación en una economía, la inflación alta, ¿no? A partir de 2 dígitos, es una inflación que empieza a tener efectos muy negativos sobre las posibilidades de planificación, ¿no?, de los oferentes, y hace más difícil los procesos de inversión. Y no sé, el ejemplo de Leo, puntualmente si quería agregar algo más a lo de China, así también puedo engancharme y comentarlo. Bueno. Bueno, voy avanzando. Las metas de la política macroeconómica, o un poco también de por qué vamos a estudiar macroeconomía. Hay 3 objetivos que son
como los básicos mencionados en todos los libros de texto, que son los 3 primeros que menciono, que es un nivel alto y creciente de la producción nacional, es decir, estamos enfocados como en la eficiencia del sistema, alto nivel de empleo o bajo desempleo. O sea, está bien aclararlo, alto empleo y bajo desempleo. No estrictamente están atados, pero bueno, se entiende la idea. Es alcanzar lo que se conoce en el ideal y en varios supuestos de algunos modelos como pleno empleo. Ah, sí, Eugenia, sí, el tema de los préstamos te mata la inflación. Que bueno, en algún punto la riqueza, si compraste una casa, aumentó, pero bueno, en el día a día pagar ese préstamo es mucho más difícil. Y la idea justamente de esa riqueza que aumentó, dado el bien de capital que obtenés, no era sacarle un rédito económico, sino, bueno, vivir ahí. Bueno, el tercer objetivo de la macro, como el objetivo clásico, era, bueno, tener un nivel de precios estable o en ascenso suave. Esto de ascenso suave es interesante porque es una idea post crisis del 29, donde, digamos, fue la crisis global más grande que hubo en el planeta, supongo hasta hoy, que la pandemia puede llegar a tener efectos devastadores, ¿no? Va a tener efectos devastadores en términos económicos, no solo de salud. Pero bueno, en la crisis del 29 lo que pasó era un fenómeno de deflación, donde los precios caían sostenidamente y donde era muy difícil revertir esa condición, un poco también por cómo estaba teorizada la macroeconomía hasta ese entonces. Después de ese momento aparecieron ideas como las de Keynes, con el estudio de la demanda agregada y con su estudio sobre el ciclo económico, de decir, bueno, nosotros en la crisis estamos en un pico, en un valle, ¿no? Una recesión. Una posible forma de salir de este valle, de empezar a crecer, es fomentando políticas de demanda agregada, es decir, de capacidad de consumo de las personas. Ahora, digamos, en esa frase que ya está un poco trillada y está sobreutilizada, hay todo un abanico de posibles políticas que tienen sus pros y sus contras siempre. Pero la idea era tratar de revertir esa espiral descendente de precios que estaba haciendo que la producción desaparezca. Ahora bien, en los últimos años, y también un poco complejizando la teoría económica, aparecen otros resultados que no son estrictamente estudiados por la macroeconomía, pero que está siempre bueno tenerlo en cuenta, y sobre todo desde la perspectiva de empezar a pensar políticas en un sentido global. Me parece que el mundo no está, si bien tenemos un auge de líderes globales que son un poco más nacionalistas, al menos de lo que me gustaría a mí, me parece que lo más sano y lo que nos va a llevar a mayores resultados a niveles globales es, es amigarnos con la globalización y llevar políticas que estén coordinadas a nivel global, tratando de sacar un provecho conjunto y no pensarnos como países individuales que tengan su propio beneficio simplemente a costa de otro país. En toda esta maraña y en todo este embrollo de geopolítica, en lo que no es mi intención meterlos, en el último tiempo me parece que han tomado
fortaleza esta perspectiva a través de lo que es la Agenda 2030 de la ONU, que es algo que yo ya les he mencionado en alguna otra clase, donde se han fijado objetivos para los países que tienen dimensiones múltiples, más allá de estas perspectivas macroeconómicas, de reducir el desempleo, de mantener niveles de precios estables, de aumentar la producción, pero sino también empezar a hablar de desigualdad entendida en un sentido amplio, no solo en la desigualdad de ingresos, sino también en desigualdades en términos de género, reducción de la pobreza, y no solo en términos monetarios, sino también en términos más multidimensionales, ¿no? Un approach muy conocido y que la verdad que les recomiendo que puedan chusmear, tiene que ver con lo investigado por Amartya Sen, un premio Nobel de Economía, que habló de la pobreza desde una perspectiva no solo monetaria, sino como desde una perspectiva de las libertades, ¿no? De la pobreza generadora de privaciones, ¿no? Y la privación sobre todo de la capacidad de elegir. ¿No? Sabemos que el sistema capitalismo brinda muchas oportunidades de crecimiento, sí, no lo voy a negar, pero que también los puntos de partida de cada uno son muy distintos. Entonces, una cuestión a mejorar para que todos en realidad tengamos la posibilidad de elegir y de crecerlo cuanto querramos, sería igualar esos puntos de partida. Y bueno, el último que agregué, un poco también al azar, pero porque a mí me parecen importantes, es la sustentabilidad ecológica, que era una perspectiva que hasta creo la agenda anterior de la ONU no se consideraba, que es, bueno, ok, podés crecer todo lo que quieras, pero ojo al piojo con qué estás haciendo con el ambiente. Muchos países, digamos, esto no les interesa tanto, como justamente los países que a más les debería interesar, como Estados Unidos y China. Pero bueno, también tenemos países donde, como los países europeos, que sí están más conscientes de la agenda en temas de sustentabilidad ecológica y temas de crecimiento, pero que aún así deberían trabajar más fuertemente porque son los centros más contaminantes. Bueno, es muy interesante el ejemplo que nos plantea Leo en la casilla de chat, hablando de China y de sus políticas comerciales, donde ellos apelan a una devaluación para ser más competitivos internacionalmente. Y esto es así. Hay políticas internacionales a través de la Organización Mundial del Comercio que monitorea todo este tipo de prácticas que se conocen como desleales. Por un lado tenemos el dumping, que es empresas grandes o incluso con apoyo de subsidios nacionales para proveer exportaciones a un precio bajísimo, es decir, inundar un mercado, por ejemplo, puede pasar con bienes chinos, ¿no? Que vengan productos chinos a Argentina, baratísimos, que hagan quebrar todas las industrias nacionales para luego ellas asentarse en ese territorio. Eso obviamente es una práctica que no se puede hacer y está penada por los organismos que regulan el comercio internacional. Con las devaluaciones puede pasar eso, exactamente, ¿no? Uno puede empezar carreras devaluatorias para apropiarse de ventajas en el comercio. En especial países como China, donde el poder político está centralizado y la actividad política es distinta a como la conocemos nosotros, donde quizás se toman algunas licencias adicionales sobre los trabajadores, ¿no? Donde pueden bajar el salario real en dólares
sin tener huelgas de mayor tamaño, hacen que sea una práctica desleal para el resto de la industria, además de perjudicar sus otros objetivos macroeconómicos que deberían perseguir, como la reducción de la pobreza. Por lo tanto, ese tipo de prácticas deberían estar no penalizadas por los organismos reguladores del comercio. Ahora se hacen, y también tiene que haber un margen de las necesidades productivas de cada país. No, Argentina es obvio que no podía mantener, bueno, es obvio, digo, con el diario El Lunes, pero suena un poco ilógico el hecho de que haya mantenido la paridad de $1 a $1, cuando la capacidad productiva es mucho menor que la del país que produce dólares. Era necesario en ese momento una devaluación para aumentar la competitividad argentina. Bueno, ahí está la dificultad de identificar cuándo es una práctica desleal y cuándo en realidad es una necesidad efectiva de la economía. Casos como esto también puede ser el caso de Grecia, ¿no? Donde tuvo amplios problemas en lo que es el comercio, pues como ellos pertenecen a la zona euro, el valor del euro que le convenía a Grecia tener para comerciar sus productos era muy distinto al valor de euro que países como Alemania podían soportar, dada la naturaleza de los productos que cada economía producía. No me quiero ir más de tema, pero está interesante como cuestiones para ir pensando. Herramientas de política macroeconómica, resumido, hay dos grandes paquetes, digamos. Por un lado tenemos el lado monetario, donde tenemos al Banco Central como el principal responsable de las políticas monetarias. Generalmente los bancos centrales, vamos a hablar más adelante un poco de esto, pero son organismos con cierta independencia del Poder Ejecutivo Nacional, donde tienen como principal objetivo el temita de tratar de mantener un nivel de precios estable. Y como objetivos secundarios, bueno, tener un nivel monetario que permita el crecimiento económico y mantener niveles de empleo. Y los canales de transmisión, es decir, a través de cómo opera la política monetaria, es bueno, modificando las tasas de interés que pueden favorecer o desfavorecer la cantidad de préstamos que hay en la economía para inversión, la oferta monetaria, qué tanto emite un país, qué condiciones financieras, ¿no? El Banco Central es el que dicta todo tipo de regulaciones a la hora de realizar préstamos, quién puede ser prestamista, quién no, cómo regulamos la usura. Eso por el lado de la política monetaria. Por el lado de la política fiscal tenemos al Poder Ejecutivo. Generalmente se dice que digamos, el Ministerio de Economía es como el ministerio más importante, al menos en Argentina, en términos de política fiscal, porque es el que reparte los recursos fiscales, pero también importan cuáles son los canales de gasto, ¿no? Y los gastos generalmente se realizan a través de otros ministerios, como los ministerios de Salud, de Educación, desarrollo social. Por otro lado tenemos el lado impositivo, que también es la otra cara de la política fiscal, ¿no? A todos nos gusta, es más divertido gastar que enfocarnos en cómo obtenemos el ingreso no para realizar esos gastos. Creo que es como una lección de la vida diaria, ¿no? Antes que trabajar, es más lindo ponerse en el Mercado Libre a ver en qué boludez comprar. No, bueno, en este caso lo mismo. Los impuestos también pueden afectar los niveles de producción, alteran los incentivos, o pueden generar incentivos hacia la producción de un determinado producto en desmedro de otro. Y marcos regulatorios, ¿no? Para también lo mismo, generar incentivos en un sentido,
en la producción de un determinado bien, generar las garantías para la calidad de la producción de ese determinado bien, etc. Profe, le hago una consulta respecto del tema. Dale. En el tema de la recaudación, que nosotros que somos un país con mucho tipo de impuestos, con muchos impuestos, no entiendo cuál sería la política de, sabemos que los comercios en general evaden mucho IVA, pero los dejan que evadan el IVA, sin embargo te ponen 500 impuestos distintos. ¿Cómo sería esa política? Porque si no sería reducir los impuestos y empezar a cobrar realmente el IVA, pero se ve que no les conviene y no entiendo el por qué. Oh, qué difícil. Bueno, este tema es lo que les garantiza tener trabajo a los que estudian contabilidad, seguro, ¿no? Entender la complejidad del sistema tributario argentino. Y bueno, pobres de ustedes, ¿no? Los que siguen contabilidad. Por el lado de los economistas se nos hace un poco más difícil de entender, porque uno trata de plantear un modelo, y un modelo generalmente son versiones simplificadas, para garantizarnos generar los incentivos correctamente y, digamos, que sea lo más simple de aplicar posible. El caso de Argentina es muy paradigmático, porque no solo es el tema de evasión de IVA, sino también, y que para mí es un poco más grave, es el tema de evasión de ganancias, o del impuesto a los ingresos. Es muy difícil, y yo creo que en realidad la traba es un poco como política. Son muchos años de pensar un sistema en el cual se fueron generando problemas, se fueron generando soluciones parche, es decir, no sé, cada vez que hay una ley de crisis, por ejemplo, o se decreta la crisis en algún ámbito, le da potestades al Poder Ejecutivo de establecer una política circunstancial. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Generalmente esa política circunstancial nunca se revé cuando el periodo de crisis pasa, porque la crisis nunca termina de pasar, o sea, siempre vivimos en crisis permanente. Esto hace que se vayan acumulando parches y parches y parches y parches, y que nunca se pueda volver atrás en pensar integralmente el sistema. Es una visión un poco pesimista de lo que pasa, o al menos de lo que va a seguir pasando en Argentina, porque también las discusiones en un país federal también son muy difíciles, porque muchas veces se han planteado leyes intentando beneficiar provincias que estaban perjudicadas en un determinado momento, esos han perdurado en el tiempo, y volver atrás cuando con una ley que benefició a uno para después perjudicarlo, entre comillas, o volver a la situación inicial, se hace políticamente inviable. Entonces, digamos, mi impresión es que en realidad el sistema se va a seguir complejizando, intentando resolver, por ejemplo, esto que decís vos. Bueno, ahora tenemos un problema de que muchas personas se evaden IVA. Bueno, ¿cómo voy a captar esas personas que evaden IVA? Tratando de mejorar el sistema del IVA para que para que todas las personas lo paguen, o incorporando un parche para capturar esas personas que no pagan IVA. Ahora, una vez que implemente ese parche, probablemente haya otra forma de lograr elusión de IVA o de este impuesto parche, y bueno, y así sucesivamente es el cuento de la buena pipa. Bueno, sí, voy a terminar ahí, pero porque también el problema el problema también es bastante político y excede un poco a la capacidad económica, o al menos lo que podríamos recomendar los economistas, que serían, bueno, sistemas más simples, más sencillos, tratando de lograr la mayor capacidad
enforcement, me sale la palabra, que es como de cumplimiento, ¿no? Estableciendo un sistema que pueda cumplirse. Bien, esto es algo conocido por ustedes, que es nuestro sistema económico, porque detrás de todo esto de crecimiento, de políticas fiscales, de políticas monetarias, de ciclo económico, también lo podemos ver en nuestro esquema de ingresos, de cómo medir ingresos y cómo medir la demanda que tienen las familias. Simplemente quería recordarles, ¿no?, que tener en claro como algunas palabras, ¿no? Acá tenemos el ahorro como la parte del ingreso que no consumen las familias, que el sistema financiero lo canaliza en inversión de las empresas. Tenemos al Estado como un actor regulador en varias direcciones, también interventor en el mercado de factores, de bienes, y comprador de productos, bueno, también productor. Tenemos un sector externo que también va a interactuar en toda esta maraña, comprando y vendiendo bienes y servicios. Recordando estos conceptos, vamos a estar hablando un poco de la introducción a los modelos macroeconómicos más simples. Lo primero que teníamos en un sistema económico cerrado, es decir, en un sistema como este, donde no existía el Estado y no existía el sector público, solo teníamos familias y empresas. Habíamos hablado de que, bueno, lo que las familias no consumen se canaliza en inversión. Ahora, ahorro igual inversión, ¿no? En un sistema abierto la cosa se empieza a complejizar. Podemos plasmar de un lado lo que serían inyecciones de ingresos o gastos. Por un lado tendríamos la inversión, que es gasto privado en productos de inversión, ¿no? Tenemos exportaciones, que es gasto del resto del mundo en nuestro país, o gasto público, que es también gasto directo que realiza el Estado. Y por el lado de las restricciones de los ingresos o de ingresos no utilizados, en este caso por las familias, tendríamos las importaciones, que en realidad son ingresos del resto del mundo, es decir, que se van de nuestro sistema económico. Tenemos ahorro, que es ingreso no utilizado por las familias, y tenemos impuestos, que es ingreso que se les quita a las familias en pos de financiar el Estado. Esto no es lo más interesante, lo más interesante es lo que viene abajo, que viene en colorcitos, y que tiene que ver con la ecuación macroeconómica básica, la cual nos dice, por un lado, tenemos que tener la oferta y la demanda igualadas. ¿Cómo describo oferta y demanda? Bueno, por el lado de la oferta tengo el PBI, el producto, la cantidad de bienes y servicios que produce una economía, más las importaciones, que son productos y servicios que produce el resto del mundo. Y por el resto de la demanda, ¿cómo ¿no? se demanda? Es como la contracara. Tengo el consumo privado, el consumo que tienen las familias, la inversión, que es consumo que realizan las empresas en bienes que le van a permitir aumentar la producción en el futuro, pero en este caso estamos hablando del flujo, entonces simplemente vamos a verlo como un gasto público, las compras que realiza el gobierno, y las exportaciones, que son las compras que nos realiza el resto del mundo, y son parte, ¿no?, de la demanda, productos consumidos, en este caso, por el resto del mundo. El consumo, la inversión y el gasto público se los conoce como absorción doméstica, es decir, los productos que se consumen en
las fronteras de nuestro país. Un posible paso o una forma de reorganizar esta ecuación macroeconómica básica, como tradicionalmente también se suele ver, es pasar las importaciones restando para el otro lado y así obtener el término que se llaman exportaciones netas. Entonces, yo voy a ver que la oferta del país es el PBI, es lo mismo que el ingreso o el valor agregado que tiene un país, va a ser la oferta, y la demanda va a estar dada por la absorción doméstica más las exportaciones netas. Bien. Hasta acá creo que era cosas que estuvimos hablando cuando hablamos de medición de la economía. Ahora vamos a ir metiéndonos un poco más en estas igualdades contables, jugando un poco con los términos para tratar de llegar a hacer conclusiones que nos permitan discutir la macro desde una perspectiva un poco más profunda. Así que vamos a ello. Por un lado vamos a definir el ingreso disponible, el ID. ¿Qué es el ingreso disponible? Es el ingreso que tienen las familias menos los impuestos que se le cobran a la familia. Entonces, dijimos que el ingreso de las familias era la letra I, que lo medíamos como la suma de las remuneraciones y los factores productivos que poseían estas familias. El resto, lo que el gobierno va a recaudar en términos de impuestos. Eso le va a dar el ingreso que tiene a disposición una familia para consumirlo o ahorrarlo. Perdonen, acá me comí algo. Perdonen, Bien, esto yo lo puedo reemplazar en nuestra fórmula y donde yo ponía PBI o ingreso, no PBI, que es igual a ingreso, lo tengo en la aclaración del costado, puedo despejar ingreso de esta ecuación y voy a tener que mi PBI o mi ingreso es igual a mi ingreso disponible más la cantidad de impuestos que recauda el gobierno. Bien, ahora voy a usar, voy a agrupar de diferentes formas esto para ir contando distintas historias. Por un lado, digamos, ya teniendo esta identidad contable, simplemente voy a agrupar. Entonces, de un lado voy a dejar x menos m, este parámetro de la ecuación, y el resto lo paso hacia la izquierda. Por un lado voy a diferenciar lo que es parte privada o gasto de los privados, y por otro lado voy a diferenciar el gasto público. Entonces la G pasa restando para allá. Entonces tengo la T y la G restando y la T sumando. La T es la recaudación impositiva, la G es lo que gasta el Estado. La diferencia entre ellos dos es el ahorro público, ¿no? Es el ahorro que tiene el sector público, que se lo conoce como superávit. Generalmente se le dice superávit primario o superávit financiero del sector público. Es una medida bastante importante que en Argentina hace varios años está en rojo, así que no sería un superávit, sino se le dice déficit, y no sería un ahorro público, sería un desahorro público. Aunque en el 2019 se alcanzó como el equilibrio, es decir, que lo que recaudaba el Estado era igual a lo que gastaba el Estado, o invertía.
Por otro lado, vamos a tener el ingreso disponible de las familias menos lo que consumen las familias. Eso va a ser el ahorro privado, pero que también le puedo restar lo que es la inversión privada y así tener un componente que me hable de un superávit o un déficit primario. Y por último, de este lado, me había quedado el ahorro externo, es decir, las exportaciones, bienes que produzco en mi país y vendo al exterior, menos las importaciones, que son los productos que produzco en el interior, en el exterior y que compro en mi economía. La primera historia que me interesa analizar en este punto es ver que esto es una identidad contable. Entonces, que si yo tengo un número negativo del lado izquierdo, voy a obtener un número negativo del lado derecho. ¿Qué me puede decir un número negativo? Es decir, que toda esta suma, bueno, sumas y restas sean negativas. Que yo estoy consumiendo mayor cantidad de bienes de los que produzco localmente, ¿no? De este lado tengo todas cuestiones que son locales. Entonces, si yo consumo más bienes los que yo produzco localmente, es decir, mi consumo más mi inversión va a ser mayor a mi ingreso disponible y el gasto público puede ser mayor a lo que recauda el gobierno. ¿Qué significa? Que yo voy a obtener un resultado negativo en lo que es el ahorro externo. Es decir, para poder alcanzar mi meta de consumir más de lo que yo produzco localmente, necesito bienes. ¿Esos bienes de dónde los obtengo? Del exterior. Es por eso que voy a tener que importar más bienes. Pensémoslo por ahora en términos de bienes, sin meter todo el problema monetario y las devaluaciones y cómo voy a financiar esta maraña, porque efectivamente un año yo puedo tener desahorros, ahora no puedo tener un sistema económico que todo el tiempo esté teniendo más importaciones que exportaciones, porque en algún momento voy a tener problemas para realizar los pagos, ¿no? Esa es la primera intuición que podemos hacer de esta ecuación. Ahora, otra forma de pensarlo, que tampoco lo escribí acá y lo voy a escribir ahora. Sépanme disculpar. Voy a escribirlo acá chiquito ahora. Es dejando la inversión de un lado de la ecuación. Es dejando la inversión de un solo lado. Ay, qué mal esto. Dejando la inversión sola del lado izquierdo, pasando todo lo demás a la derecha, entonces puedo estar interpretando que la inversión es financiada, como habíamos planteado en el modelo de economía cerrada, sin gobierno, como la sumatoria de los ahorros de todos los sectores, ¿no? Entonces, para que haya inversión es necesario que haya o ahorro privado y o
ahorro público y o ahorro externo. O sea, de alguna forma yo tengo que financiar esta inversión y esa inversión va a estar financiada por una combinación de algunas de estas formas de ahorro. Si yo tengo desahorros en cada uno de estos ítems, de estos parámetros, es decir, gasto más de lo que consumo, el gobierno gasta más de lo que consume y el sector externo está también deficitario, bueno, probablemente tenga inversión, no tenga inversión negativa, es decir, esté perdiendo bienes de capital. Eso es bastante interesante y es, en criollo podríamos decir que toda la larga se paga y que de alguna forma, esa forma de pagarlo es con ahorros. El hecho de no producir ahorros en ninguno desde esta perspectiva nos va a traer problemas para financiar inversión, que es sin duda un factor de la demanda agregada que nos puede traer mayor crecimiento económico. La situación económica actualmente. La situación económica argentina en incontables periodos de la historia. Generalmente Argentina el problema que tiene un gran sector público que no es capaz de ahorrar en momentos de auge, tiene una balanza comercial, un nivel de exportaciones, de importaciones más alto que de lo que exporta. Y en términos privados, esto es bastante chico. No estoy seguro si es 0, si es 1, pero esto, o si es negativo, pero suele ser un componente chico. Pero bueno, tiene bastantes problemas en lo que es la parte fiscal del sector público, en la administración del sector público y en la administración del sector externo. Esto dificulta los procesos de inversión que tiene esta economía. Bueno, esta forma... Una pregunta. Sí, ya termino. Esta manera de jugar con los términos de ahorros, inversión y ir organizándolo se conoce como el modelo de las 3 brechas, ¿no? Las 3 brechas de ahorro. Sí, decime. La parte de importación versus exportación sería en términos de monetarios, digamos, de dólares, porque al ser un país no industrializado, por más que exportemos más, quizás lo que importemos siempre va a ser más alto, o es en términos de cantidad. Claro, en valores monetarios. Entonces podemos importar menos, pero que en realidad en términos monetarios es mucho más. Bien. ¿No? O de valor agregado que tienen esos productos que nosotros exportamos versus los que importamos, que generalmente son bienes de capital o productos finales que son más caros. Se entendió. Bueno. Preguntas, dudas, consultas, sugerencias. Ahí dejé de compartir. Quiero ver el chat. Bien, con esto es con lo que lo quiero dejar. Es una cuestión a estar analizando el modelo de las 3 brechas y sobre todo tener muy clara cómo es la ecuación macroeconómica básica, que es ingreso de un lado igual a los componentes de la demanda agregada, que son consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas, porque la clase que viene vamos a estar trabajando mucho con eso, vamos a estar haciendo un poco de práctica y vamos a estar viendo el modelo keynesiano simple, que es el modelo más básico de macroeconomía, pero que tiene algunas conclusiones que está buena, algunas conclusiones que está buena que sepan,
Obviamente por eso es parte del programa. Y es un poco también introducción a la teoría keynesiana macroeconómica. ¿Alguna consulta más? Bueno, chicos, Micaela. No. No. No, por lo pronto lo que va a entrar en el parcial, cuando sea en junio, va a ser oferta, pero vamos a tomar simplemente la función de oferta acomodada y todo lo que es la parte de costos de cómo es la construcción de la oferta, lo vamos a dejar de lado. Me parece que es un tema más de micro, que lo van a ver más el micro, que a nosotros nos va a llevar bastantes clases, que tienen que ser bastante intensivas en el uso del pizarrón. Pero sí me interesa, bueno, que me interesó más que puedan ya ir conociendo los tipos de competencia, monopolios, oligopolios, competencia monopolística, ver un poco de teoría de juegos, eso sí va a entrar. Y bueno, equilibrio de oferta y demanda de taquito lo tienen que saber, de taquito. ¿Alguna consulta más? Profe, las filminas que usó la clase pasada y esta clase, ¿las va a subir a Lau? Sí, perdón, no la subí a la U. La pasé por el grupo de Google, pero no la subí a la U. La subo las dos a la U. Muchas Bueno, debe gracias. ser ahora. Bueno, chicos. Sé que terminamos temprano, ninguno se quiere ir. Pero bueno, nada, sin más que agregar, vamos a seguir trabajando en temas macro. La clase que viene, modelo keynesiano simple. Y mercado laboral. Algunos conceptillos de ese tema. Así que va a estar bien interesante. Adiós.